Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcos Unroad. Muy buenas. Pues hoy tenemos otro vídeo relacionado con nuestro alternador de nuestro Audi A3 2000 TDI. Como sabéis, hace poco tuvimos una pérdida de batería que tuvimos que realizar el cambio de la misma porque nuestro alternador no estaba cargando la batería. La batería se descargaba conduciendo nuestro vehículo, por lo que nos hemos fijado en que el conector del alternador estaba suelto. Así que lo apretamos, circulamos otra vez con nuestro vehículo varios días y todo iba correcto hasta que de nuevo nos ha saltado otra vez avería en el cuadro de batería. Por lo que habíamos hecho una medición con nuestro polímetro, la batería estaba bien, pero con el vehículo arrancado nuestro alternador no carga la batería. Por lo tanto, otra vez tendríamos la misma avería de descarga de batería porque el alternador no funciona. Bien, como estos alternadores se puede romper varios componentes, ya sea el regulador de la placa del propio alternador, lo que hemos hecho es comprar un alternador de segunda mano para reemplazar este. Y en este vídeo os vamos a enseñar cómo se realiza el cambio del alternador en este vehículo, pero que también nos puede servir para varios modelos, no solamente para este Audi A3 2000 TDI. Así que nada, lo primero que vamos a hacer es quitar nuestra tapa de motor y lo segundo, vamos a desconectar nuestra batería, porque siempre que hagamos un trabajo con componentes electrónicos o de alimentación de corriente tenemos que quitar nuestra batería. Pues batería desconectada para poder trabajar mejor. Como sabéis, primero quitamos el negativo y luego el positivo, y para conectar a la inversa. Aquí tenemos el alternador, como veis, conector de doble pin, y el conector que tenemos ahí abajo también, que lleva un protector negro. Tenemos que desconectar ambos. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos este bote de vacío con los manguitos. Vamos a tener que quitar el tornillo y también que sujeta aquí nuestra varilla de aceite. Vamos a despejar esta zona para poder acceder bien a nuestro alternador. Luego en el alternador, ¿qué tenemos? Tenemos la correa auxiliar de servicios. Vamos a tener que aflojarla. Tenemos aquí, como veis, nuestro tensor. Vamos a soltar el tensor para poder quitar la correa y los dos tornillos que tiene nuestro alternador. Parece muy sencillo y lo es, así que vamos a ello. Bueno, pues como veis hemos ido avanzando un poco, hemos quitado el bote de vacío. Es muy sencillito, lleva solamente un tornillo pequeño, va aquí justamente puesto, un tornillo del número 8, también hemos quitado el tornillo de la varilla, que es un número 10, y vamos a quitar el soporte de aquí metálico porque también nos molesta. Con nuestra llave Torx vamos a quitar el tornillo, y así tenemos también más espacio para trabajar. Pues terminales desconectados, ya lo que tenemos que hacer es aflojar nuestra correa de servicios. El tensor lo tenemos justamente ahí, ese que está metálico. Como veis, lleva una especie de extensión también metálica, la cual con nuestra llave ahora vamos a bajarlo hacia abajo, vamos a tirar de él hacia abajo y vamos a dejarlo enganchado con una llave fina, como puede ser esta que tenemos aquí, como veis, una llave Torx pequeña, y lo dejaríamos justamente enganchado y de esa forma se quedaría el tensor sujeto, nuestra correa estaría floja y ya podríamos quitar los tornillos del alternador. Bueno, queríamos que lo vieseis mejor. Como veis, esa extensión, el soporte metálico que tiene nuestro tensor, le hemos puesto aquí una llave y si hacemos fuerza, luego los dos agujeros que tiene la parte exterior del tensor como la interior, que tiene una y más adentro, coinciden y entonces metemos lo que es nuestra llave fina o la llave Torx, pero si hacemos fuerza con nuestra llave, el tensor baja. Simplemente sería unir esos dos agujeros, que los agujeros cuadren y así poder aflojar el tensor. Pues aquí lo tenemos. Como veis, hemos usado la llave para bajar el tensor. Le hemos puesto esa llave que tenemos aquí, es una llave Allen, pero bueno, os vale también una llave Torx, simplemente para poder unir los dos agujeros que tenemos a mano izquierda y a mano derecha, para que ya se quede nuestro tensor suelto y la correa esté floja. Ahora ya podemos quitar la correa y los dos tornillos que tiene nuestro alternador, el de ahí arriba y el que tenemos justamente ahí abajo. Pues mirad, carraca y vaso del 13 para aflojar el primero de los tornillos. Es un tornillo largo, vamos a ir aflojándolos, tampoco del todo porque el alternador pesa. Antes de quitar todos los tornillos vamos a tener que sujetarlo. Lo podemos sujetar con unas bridas para tirar de él y así puede quitarlo fácilmente. Primero hemos sacado el tornillo de abajo
y ya tenemos flojo el arriba. Aún así no se mueve la pieza porque bueno, con el paso del tiempo también se queda encajada. Ahora quitaremos el tornillo de aquí, le daremos unos pequeños golpes y tiraremos de nuestro alternador hacia afuera para poder sacarlo. Si tenéis miedo de que se os caiga o cualquier cosa, bueno, podéis ponerle también unas bridas para a la hora de sacarlo poder tirártelo hacia arriba y que no se os caiga hacia abajo o golpee otro componente. Pero bueno, en principio ya estaría prácticamente fuera. Lo quitaremos y ya estaría. Bueno, como os hemos dicho, hemos puesto un par de bridas para poder sujetar el alternador y que no se caiga, y le hemos ido dando unos golpes, unos pequeños golpes para poder sacarlo, porque está ya del paso del tiempo apretado a presión, que no somos capaces de sacarlo si no es simplemente dándole unos pequeños golpes en la parte de aquí para que salga hacia afuera. Unos golpes más y ya estaría listo. Bueno, después de sudar un poco y unos cuantos golpes, aquí tenemos el alternador. Vamos a buscar la forma para que salga, porque tenemos aquí también varios manguitos. Hay que girarlo y ahora tirar de él. Pues aquí tenemos los dos alternadores. El que hemos quitado, que como veis por fuera está en mejor estado, aunque bueno, está estropeado, y el que hemos comprado de segunda mano. Como veis, bueno, tiene aquí lo que son los conectores que los han cortado, pero nosotros vamos a poner los nuestros de nuestro coche, así que esto lo quitamos, el tornillo que tiene aquí atrás de sujeción, el conector y el conector aquí con el borne. Entonces ahora simplemente sería volver a colocar este, todo a la inversa, y vamos a ver si funciona correctamente. El alternador que vamos a poner, como veis, otra vez con las bridas para poder sujetarlo bien, así que nada, vamos a meterlo, a engancharlo y a ver qué tal va. Pues ya con todo montado y cerrado, aquí tenemos la batería. La hemos cambiado hace poco, salía en el anterior vídeo. Vamos a comprobar nuestra batería. 12,55, 55-56. Pues nada, ahora vamos a arrancar nuestro vehículo y si el alternador funciona correctamente nos tiene que dar entre 14 voltios, 14,10. Bueno, pues si todo va correctamente, cuando arranquemos el vehículo se tiene que quitar el fallo de batería que veis en el cuadro. Así que nada, vamos a arrancar a ver. Si tenemos mucho ruido, a ver si nos escucháis bien. Y ahora, con el coche arrancado, nuestra batería tiene que indicar más de 14 voltios. Perfecto, 14,10, 14,20, el alternador funciona correctamente. Bueno, hasta aquí ha sido nuestro vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado nuestro vídeo, danos un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.